Padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. ¿Cómo están, estimados amigos? Fíjense que hoy es el último programa de este año. Por supuesto, esperemos que no sea el último, muchos que queremos hacer todavía. Pero hoy, viernes 27 de diciembre, pues estamos prácticamente despidiendo el año. Esa es la idea. Y lo empezamos a despedir con un regalazo, ¿verdad? Un buen regalo. Esto es ironía, por supuesto, porque rápidamente vamos a hablar de varios temas en el final del año para hacer un pequeño resumen de muchas cosas que sucedieron. Pero la última, lo que ha sido pues prácticamente el decreto que autoriza el 10% de aumento al salario mínimo. Y sobre ello, pues, se ha pronunciado muchísima gente desde un punto de vista más social, más político que económico, porque al final la parte económica es el hecho que va a producir inflación,
puede haber desempleo, pero no lo estamos analizando con los números, ¿verdad? Y el asunto es muy sencillo, porque alguien me dice, pues, pero tanto alboroto si es un solo 10%. Ojo, no solamente es un 10%. Es un 10% multiplicado por varias veces. ¿Por qué? Porque, para que lo hagamos fácil y rápido, pensemos que 3.800 es ahora el sueldo, un poquito más o menos. Y entonces, pues ahora, esa misma cantidad hay que multiplicarla por 14, que son los sueldos, ¿verdad? El bono y el aguinaldo. Pero además de ello, también el porcentaje que se paga al INTECAP, al IRTRA y al IX, pues se indexa, porque es un porcentaje del sueldo. Así de fácil y sencillo. Entonces no es lo mismo pagar un 17% de 40 que de 50, obviamente. Bueno, entonces ahí es donde está el toral del problema para muchas medianas y tal vez más pequeñas empresas. Claro está, si alguien dice, ahora están bravos los del CACIF, la Cámara de Industria, AGEXPORT, que han sacado sendos comunicados, pero realmente en la mayoría de las empresas que pertenecen a estos gremios, por supuesto que se ven afectados, pero no va a parar su producción, porque pueden absorber de alguna forma ese aumento. Lógicamente siempre hay una variación de costos y entonces cuando estamos muy pendientes del costo, entonces ahora producir esto antes me costaba 5, ahora me va a costar 7, y ¿por qué tengo yo que absorber esos dos de diferencia? Entonces le aumento el precio al producto. Ese es el problema de fondo. Entonces podemos seguir subsistiendo, ok, pero vamos a tener que subir los precios. O eventualmente, si mi producto no es, digamos, receptor de un aumento, porque si lo subo, la gente ya no lo va a consumir, entonces tengo que mantener mis costos y entonces tengo que prescindir posiblemente de alguien a quien le estoy pagando tal o cual cantidad o cuantas personas y recargarle a otras personas que hagan lo mismo, pero obviamente por lo mismo. Simple y sencillamente, fíjese usted cómo hay una contracción. Ese es el asunto. Entonces, esto explicado con peras y manzanas es relativamente fácil entenderlo. Ese es el problema de fondo. Pero, lógicamente, no es lo mismo, ¿verdad?, cuando alguien, por decreto, de una forma populista, abre el pecho y dice, aquí está su superpresidente. Estoy preocupado por la clase laboral. ¿Y por qué llamamos clase laboral? Y nos atrevemos a llamarle clase obrera. Porque es una forma de separar a los grupos. Y entonces seguimos enfrentados. Ustedes no son iguales que ellos, porque ellos tienen pisto y ustedes no tienen. Esa no es realmente una buena razón. Yo siempre he dicho que todos aquellos que tenemos un pequeño, mediano o gran negocio, necesitamos de una contraparte. Y esa contraparte necesita que haya alguien que arriesgue su capital para poner una empresa y proveer empleo, que obviamente no es el objetivo de ningún empresario. O sea, nadie ponemos un negocio pensando en que vamos a... sino que ponemos un negocio pensando en que vamos a generar utilidades, pero necesitamos de un insumo que se llama mano de obra. Pero también la mano de obra necesita de alguien que ponga un insumo que se llama capital. Entonces al final todos somos capitalistas. Y esa es la única forma de producción que existe para poder plantear el desarrollo de un país. Y sobre todo, fíjense bien, porque hablamos de desarrollo del país, pero realmente el país está más desarrollado en la medida en que su población tiene satisfechas sus necesidades. Y ahí es donde entra el tema económico. Simple y sencillamente y llanamente, el problema es económico.
pero yo he escuchado durante muchísimos años a candidatos a cualquier puesto de elección popular ofrecer que le van a solucionar la vida a las personas. ¿Qué dicen los candidatos de diputados? Queremos llevar leyes que de alguna forma prevengan y ayuden a esa pobreza en la que ustedes se encuentran hoy. Si usted vota por mí, yo cuando esté en el Congreso haré tal. Sabemos que no es cierto. Bueno, los candidatos a alcalde hacen exactamente lo mismo, solo que acusan a sus antecesores de lo que están haciendo o que ellos todavía no han llegado a hacer, pero que también lo llegan a hacer cuando tienen el poder. Y no hablemos pues de los candidatos presidenciales. Ha sido la misma tónica. Todo aquel que le quiere resolver la vida a la población, pero con incentivos específicos, téngale usted desconfianza. No le crea, no le crea. No hay desayuno gratis, ¿verdad? Y eso es casi como comprar amor. ¿Me explico? Así es, simple y sencillamente. Es eso. Nos prostituyen la mente cuando nos están ofreciendo dádivas, cuando ellos sean los mecenas. Pero los mecenas que pueden hacer no con su dinero, sino con el dinero suyo y el mío, el de los impuestos, el que recaudan a través precisamente de todo lo que pagamos. Y el IVA, pues lógicamente, para quien diga que no paga impuestos o que quiera en qué contribuye con sus impuestos, cada vez que usted compra cualquier artículo, está pagando IVA. Bueno, y entonces, pero le damos el poder, le concesionamos a alguien que llega a ser presidente para que distribuya ese dinero. Debería de ser como mejor conviniera al país, pero no, lo hacen como mejor les conviene a ellos. ¿Para qué? Para aumentar su popularidad, para pensar que su proyecto es de largo plazo y que posiblemente su gobierno se pueda extender a través del mismo grupo en otro periodo. Esa es la razón fundamental por la cual realmente tratan todos los gobiernos de ver cómo hacen las mejores cosas posibles, pero lamentablemente no lo hacen bien, no lo hacen de corazón, lo hacen pragmáticamente. Entonces lo que quieren es comprar. Bueno, pues hoy han comprado posiblemente por un momentito a un grupo muy pequeño de la población, porque recuerde usted que la población económicamente activa no pasa de un 20%. Hay un 70% en la economía informal, que ellos no salieron beneficiados. Ellos, al contrario, también salieron perjudicados, porque aunque sea una economía informal, hay economía informal que tiene algún dependiente. Y ese dependiente, aunque no esté inscrito en el IX, aunque no pague IRTRA, aunque no pague INTECAP, quiere también su aumento. Si ahora se aumentó el 10%. Fíjese bien, claro está, se ahorra lo demás en la economía informal. Pero esto, lo que les quiero decir, estimados amigos, es que es una espiral. Pero bueno, vamos viendo cómo se palea la crisis, pero lo que hay que insistir es en la mala intención. Sí, algo que parece que es bueno, no es tan bueno. Cuando salimos anunciando con bombos y platillos que vamos a ayudar a la clase trabajadora, decretando, ojo, decretando un aumento como el que se ha dado. Las cosas por decreto no funcionan. Pero aquí hay otra cosa importante también. Les voy a comentar algo del decreto en un momentito, pero antes esto que quiero comentarles en función de cuál es la autoridad que yo pueda tener para hablar sobre este tema. Independientemente de que lo vivo, independientemente de que lo conozco, tuve la experiencia de participar hace muchos años en lo que se llamó comisiones paritarias del salario mínimo, representando yo en ese entonces a la Cámara de Industria, porque fui presidente de la gremial de consultores y capacitadores que organicé
también hace algunos años. Y entonces, pues eso siempre da la oportunidad de poder participar en muchas actividades gremiales. Y entonces escuché de primera mano las argumentaciones por las cuales, muchas de estas se las he trasladado ya anteriormente, en función de cuál es el problema de decretar un aumento como tal. ¿Por qué? Porque lo que debemos de hacer es incentivar el crecimiento económico a través de que haya, y esto lo he dicho muchísimas veces, lo tengo que volver a decir, y también lo he escuchado en otras personas. Para aumentar nuestra productividad como país, necesitamos incentivar a las empresas. Pero ese incentivo, no vayan a pensar ustedes que es ir a darles su regalito y no le voy a cobrar esto, no le voy a cobrar el otro. Ya hay incentivos como tales, han habido incentivos anteriormente para algunas industrias en específico. Pero hoy lo que necesitamos es eficiencia en los puertos para poder sacar los productos de la forma más rápida para que no estén pagando un almacenaje que encarece el costo, ¿no? Que podamos transportarnos por las carreteras que estuvieran nítidas, ¿no? Pero no, eso nos atrasa muchísimo. Que pudiéramos tener ya el anillo metropolitano planteado hace más de 25 años, pero que los intereses de muchos actores, que incluso algunos ya se han muerto, no ha permitido que eso funcione. Bueno, ahí tenemos hoy los atascos en la capital. Eso cómo merma la productividad. Menos mal que ahora hay pues mensajes por WhatsApp, hay videollamadas, se pueden hacer reuniones por Zoom y entonces evitar el desplazamiento. Pero siempre es importante tener a la gente de frente, darle la mano, saludarlo, saber cómo da la mano, hasta eso es importante. Pero bueno, vea usted entonces que el problema es más integral como lo queremos o como nos lo quieren plantear. Bueno, ahora voy con lo del decreto. Fíjense pues, hace muchos años, y bueno, para ser más exactos, en tiempos de don Justo Rufino Barrios, el liberal, ¿verdad? El de la revolución liberal, el que hizo muchos cambios transformadores en nuestro país, y algunos quedan todavía, estaba cansado del pleito en San Marcos. Él era originario de San Marcos. Pero los de San Pedro, San Marcos, y los de San Marcos, cabecera departamental de San Marcos, que en aquel entonces pues los dividía, no sé, me imagino yo, 2-3 kilómetros entre poblado y poblado, porque no había población en medio. Hoy sí, hoy ya no sabemos dónde está San Pedro, dónde está San Marcos. Acabo de ir y cuando sentía estaba en San Marcos. ¿Qué identifica a San Marcos cabecera? Pues el Palacio Maya. ¿Qué identifica en San Pedro, San Marcos? El teatro, la cultura, la principal producción textil. Bueno, pero independientemente de ese, digamos, esa competencia, en aquella época había el conflicto entre los ladinos y los indígenas. Y entonces los de San Marcos eran ladinos y los de San Pedro eran indígenas. Un pleito constante. Entonces vino don Justo Rufino Barrios y decretó que a partir de tal fecha, según el acuerdo tal, todos los nacidos en San Pedro, San Marcos, eran ladinos. Hace algunos años, en mis años mozos, he de haber oído a alguien que me dijo, es que vos has de ser ladino por decreto. No entendí. Con el tiempo me encontré con esta información que les acabo de compartir. Y ahora, el asunto es muy sencillo. Dígame usted, uno puede cambiar su fisonomía, uno puede cambiar este pelo liso, esta piel morena, y entonces, porque por decreto, o si me nacionalizara norteamericano, de los pues originarios, descendientes de los ingleses, canchitos de ojos verdes, ¿verdad? Porque ahora pues ya hay de todo.
Pero pero no pensemos entonces mejor en Estados Unidos, pensemos en países europeos, ¿verdad? Si me nacionalizara noruego, ¿cambiaría eso a ojos verdes, más alto, de tez blanca? No, por supuesto que no. Un decreto no cambia las cosas. Y entonces los indígenas siguieron siendo indígenas y los ladinos, pues allá ellos que tanto se creían ser ladinos. Realmente somos mestizos, pues. Pero ese es otro tema. Pero lo que quiero recalcar entonces es el hecho de que no se cambian tan fácilmente las cosas por decreto. Ahora es diferente. ¿Se recuerdan ustedes que a principio de año, o sea, a principios del gobierno, se hizo un decreto de un como manual anticorrupción, un código de ética, ¿no? Un código de ética, digamos, frito o refrito de uno del año 2004, que yo personalmente pues lo reflexioné en muchas instituciones de gobierno como consultor, ¿verdad? Nunca he sido funcionario de gobierno, como consultor. Y entonces hablábamos del decreto, incluso doy una clase en la universidad que se llama Ética, y utilizo ese decreto para analizarlo, donde está planteado todo el comportamiento que el empleado público debería de tener. Y ahí entramos con problemas: quiénes son funcionarios, quiénes son empleados, quiénes son asesores, quiénes son consultores, si les aplica o no les aplica. Bueno, mi conclusión era que todo aquel que preste un servicio al gobierno, independientemente de su profesión o de la actividad que haga, debe ser ético. Todo aquel que preste un servicio a cualquier empresa privada tiene que ser ético. Hay muchas empresas en lo privado a nivel mundial y también en Guatemala ahora que han decidido irse por procedimientos éticos y entonces tienen prohibidas algunas cosas para que precisamente no puedan ser influidos por alguien que quiere venderles algo y que les quiera hacer un favor a cambio de que le compren. Esto es lo más común, esto es lo más tradicional, que en algún momento un presidente no lo supo explicar y quiso decir que esto lamentablemente es común, y lo atacan y se le van encima diciendo que entonces está justificando la corrupción, porque eso también es corrupción. Ojo, yo lo aclaro de una manera en la que no estoy de acuerdo, lo estoy criticando precisamente. Pero ese es un comportamiento cultural, que es el que tenemos que modificar. Pero para que eso cambie, la cabeza debe de cambiar. Y no me refiero a cambiar la cabeza del gobierno actualmente como está, no. Me refiero a que la cabeza de quien gobierna debe de cambiar hacia acciones positivas. Pero si llego al gobierno y hago lo mismo que todo mundo ha hecho, solo que ahora lo quiero disfrazar con mensajes populistas, pues ahí está lo que tenemos actualmente. Eso es lo que está pasando. Y hay otra cosa importante aquí, mis estimados amigos. Por favor, óiganme lo que les estoy diciendo. Por favor, lean, instrúyanse. Hay muchas cosas, incluso, vaya pues hasta en TikTok. Yo también tengo mi cuenta de TikTok, pero nunca voy a hacer ahí un chiste, una broma. No, cosas que realmente que generen el análisis de algo, porque esa es la idea. Y hay muchísimos programas con los que uno puede aprender precisamente de esa forma. Pero para que eso acontezca, tenemos que accionar. Tenemos que ser nosotros los que hagamos que las cosas pasen de esa manera, pero estando informados. Eso es lo más importante. Hablando de información, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído la Constitución Política de la República de Guatemala? Y les quiero decir a ustedes que ni siquiera los abogados que conozco, excepto los que son constitucionalistas y muchos amigos abogados, pues no han leído la Constitución
como estudiarla, pues, ¿verdad? Porque cuando estaban estudiando su carrera, seguro que les dejaron muchos trabajos de investigación, que dice tal artículo, pero no se le queda a uno todo. Bueno, entonces, y eso que su actividad principal está en función de las leyes y tienen muchas veces que echar mano de ellas para sus argumentaciones de defensa o de ataque, si es que ese es el caso, la forma como se le llame, cuando se está acusando a alguien. Pero fíjense que hay una palabra en la Constitución que dio pero muchos problemas en aquella época, en 1985, cuando la constituyente decretó esta Constitución. Y lo recuerdo perfectamente, a pesar de que yo era muy chavito, pues, era muy joven. Pero no sé por qué ya me gustaban estos temas y yo ponía atención. Me recuerdo que estaba la Democracia Cristiana, el MLN y la UCN, 3 partidos que habían sido los mayoritarios y con esos 3 se conformó la constituyente. Y entonces la Democracia Cristiana propone que se incluya el término justicia social. El MLN se opone completamente y la UCN utiliza una palabra que aquí la tengo, ecléctico. Somos eclécticos, ¿verdad? Iban al centro, ni a la izquierda ni a la derecha, lo cual, pues bueno, en aquella época yo no lo tenía tan claro, hoy sí lo tengo muy claro, ir al centro es medias tintas, punto, ¿verdad? O está de un lado o está del otro, tan sencillo como eso. Y eso no es ser extremista, eso es ser realista. Pero bueno, la justicia social. El artículo 118, régimen económico y social. Régimen económico y social, sección 10ª, artículo 118. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Ese parrafito, no se imaginan ustedes, pues yo no tengo la idea de cuántas sesiones pudo haber costado, pero sí recuerdo que fue una discusión. Bueno, se salieron con la suya y pusieron justicia social, pero justicia social sí está bien. Hay que ser justos y no creamos que ser justos socialmente es darle todo al que no tiene nada y quitárselo al que lo tiene todo, porque pobrecito el que tiene todo, es injusto que el otro no tenga nada. No, no es así como funciona. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Mis estimados amigos, no nos perdamos. Aquí está, artículo 118, párrafo 2. Oiga bien, es obligación del Estado orientar la economía nacional. Claro, si solo lo dejamos así, entonces yo soy el responsable, porque yo represento al Estado al Poder Ejecutivo, pero represento al Estado, ¿verdad? Porque recuerde usted que el presidente de la República no representa al Estado, representa al Poder Ejecutivo. El representante del Estado es el Procurador General de la Nación. Bueno, empecemos a entender algunos términos. Entonces, fíjense pues, vamos a ir a un pequeño corte y continuamos entonces con esta parte que ya hemos iniciado a explicarla. Ya volvemos. Elías Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT.
Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por KBGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por KBGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Oye, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Pues aquí estamos para continuar lo que les estaba comentando, ¿verdad? Es obligación del Estado orientar la economía nacional. Oiga esto muy bien. Para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano. Bueno, somos un país privilegiado, ubicado en el centro de América, pero no de Centroamérica, en el centro de las Américas, donde se parte el Ecuador, es en Guatemala, ahí en Santa Rosa, justo. Estamos a 2 horas y media del mercado más grande del norte. Tenemos 2 mares al ruido sonoro y podemos unir los 2 mares pues en línea recta. Lo haríamos casi en 3 horas, más rápido de lo que tarda en pasar un barco en Panamá. Y ahora pues ya saben ustedes el problema que tiene Panamá. Bueno, todavía no tiene ningún problema, solo tiene una amenaza del señor Trump, porque ya les advirtió. Pero no es que Trump quiera quedarse con el canal. Simple y sencillamente les está diciendo, mire pues, dejen de estar haciendo negocios con la China, porque la China también quiere el canal. Ese es todo el problema, pero eso no lo menciona nadie todavía. Bueno, pero, miren, este tema económico da para tantas cosas, hay un montón de aristas y nos podemos perder. Pero síganme, por favor, independientemente de algunos comentarios que por ahí se me van,
para insistir en que somos un país privilegiado por nuestro clima, por la cantidad de ríos que hemos tenido y que eran ríos cristalinos, por de alguna forma también establecer, fíjense bien, esa idiosincrasia como país. Bueno, tenemos tantas características y tantos potenciales, pero quiero referirme al potencial humano. Eso de que los guatemaltecos somos chambeadores, que los guatemaltecos somos pilas, que los guatemaltecos somos chispudos, está bien, por supuesto, pero no somos muy dedicados a ser estudiosos. Hemos determinado por qué tantos niños dejan la escuela. Simple y sencillamente es un número. Tantos no siguieron estudiando. Bueno, pasan a engrosar la fila de personas que no tienen un nivel educativo, no tienen conocimiento, y entonces eso, pues de alguna forma va creando una masa crítica, que es la que tenemos hoy, con una población mayoritariamente sin formación. Y óigame bien, no es la escolaridad formal lo que hace que este potencial humano pueda o no ser productivo. No es la escolaridad, recuérdelo. Fíjese bien, hablando con un ingeniero agrónomo, amigo mío, a quien aprecio muchísimo, un profesional verdaderamente interesante, muy dedicado y que ha dado pues, prácticamente mucho de su conocimiento para el engrandecimiento del país a través de la agricultura, me decía, Carlos, no necesitamos más profesionales. Entonces le digo, claro, siempre he pensado lo mismo. Lo que necesitamos son técnicos, soldadores, electricistas, mecánicos, reparadores ahora hay reparación de teléfonos, de computadoras, de televisores. Esas personas pueden ganar mucha más plata en un solo día que el bachiller que termina de dependiente en un almacén, o el mismo perito contador que también, porque al salir de perito contador no tiene la experiencia para que le den de contador, posiblemente si necesitan un auxiliar. Entonces vean ustedes que hay muchísimas cosas que no entramos a analizar, pero que realmente son los problemas de fondo. Entonces, este potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Bueno, claro, aquí es una cuestión de interpretación porque ¿qué es la distribución equitativa del ingreso nacional? Eso es muy relativo, ¿verdad? Pero lo menciono porque es parte de las cosas que tenemos que analizar y que cuando fuera necesario, dice, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Bueno, esto es un poco, digamos, retórico, ¿verdad? Había que decir algo y se buscaron las palabras bonitas. Pero hablemos de las obligaciones del Estado. Y aquí es otra cosa que, bueno, como aparece en la Constitución, y pues yo no soy abogado, yo estoy más en las ciencias económicas, administrativas, mercadológicas, empresariales, y esa es mi expertise, pero todo uno va aprendiendo muchísimas cosas, por la relación con los amigos, por el entorno en el que uno se desenvuelve, y entonces llegué a la conclusión de que el Estado, como tal, el Estado de Guatemala, se compone de territorio y población. Entonces, el territorio de Guatemala son 118,000 kilómetros, 108,800 kilómetros cuadrados. Hoy tenemos una población de más o menos 18 o 20 millones, no sé exactamente. Todos los días cambia el número y unos dan unos datos y otros dan otros. Pero por ahí andamos, ¿verdad? Eso sí, seguro que hay 26 millones de celulares en Guatemala. Eso sí. Bueno, ese es un dato interesante. Ahora, fíjense pues, esto quiere decir entonces que el Estado de Guatemala es eso. Y el Estado de Guatemala se organiza para su administración en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces nos convertimos en una república. Y el representante de ese Estado, pero administrativo, es el Ejecutivo.
Óigalo bien, dije representante administrativo, es el ejecutivo, porque al final es el que tiene, digamos, tenemos un sistema presidencialista y entonces el ejecutivo pues es el que debe de ejecutar a través de todos sus ministerios. Pero no es que represente al Estado, no es que sea el Estado, como alguien dijo, el Estado soy yo. No. Fíjese pues, entonces, son obligaciones fundamentales, vuelvo a decir, aquí lo dice literalmente del Estado, pero ¿por qué no pensar en que son obligaciones del Ejecutivo que representa la administración del Estado? Promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa de actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Bueno, otra naturaleza deja abierto el espacio para muchas cosas. Pero bien, promover de forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país. La descentralización. Adaptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Velar por la elevación de nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. No hay duda que quienes redactaron esto, pues, lo hicieron con un gran sentimiento, ¿verdad? Pero aquí las cosas deberían de haber sido un poquito más claras, más taxativas, en función de cuáles son las obligaciones administrativas de quien representa precisamente a ese Estado administrativo, que es el Ejecutivo. Pero es lo que tenemos, y es lo que tenemos que aprovechar. Entonces, velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes. Ahora, claro está, no está diciendo que eso hay que hacerlo a través de un decreto. El sentido común. Eso es una cosa importante, el sentido común. Leí un titular por ahí que decía, si los izquierdistas supieran de economía, a lo mejor no serían izquierdistas. Y yo he invitado a muchas personas que conozco que plantean no temas económicos, sino que plantean ideas, ¿verdad? Populistas que pueden ser orientadas dentro de la izquierda, a que vengan, a que platiquemos, que debatamos. No han querido. Bueno, hago la invitación una vez más, siempre lo hago. Así es que aquí está la invitación hecha para quien quiera. Véngase, hombre, sentémonos, debatamos, establezcamos realmente qué es lo mejor para el país. Una vez más, insisto en ello. Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. Bueno, ahorita en GECOP, está con GECOP, y no es que realmente estemos viendo, ¿pero por qué? Porque hay instituciones financieras que no les conviene la competencia de las cooperativas. Ojo, otorgar incentivos de conformidad con la ley a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. Esto es importante, este es de los incentivos que hablé al principio del programa. Otorgar incentivos de conformidad con la ley. Yo recuerdo que hay un incentivo hace muchos años, en tiempos del conflicto armado, para que las empresas que quisieran irse digamos, a la parte occidental del país, pero ¿quién quería? Si ahí estaba la guerra en su efervescencia, no pagaban impuestos sobre la renta durante 10 años, sí tenían una serie de granjerías, pero no habían carreteras, entonces no habían comunicaciones. Entonces el incentivo no era realmente muy atractivo. Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto. Entonces el gobierno actual va a decir, mire, nosotros ya lo hicimos. Otro programa vamos a platicar de ello. Bueno, impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. Por supuesto. Claro que voy a estar de acuerdo con ello, porque lo que necesitamos es un balance. Pero fíjense que para que esas cosas no pasen, deberíamos de autorregularnos. Yo me recuerdo que hace algunos buenos años, quisiera tener una memoria fotográfica, pero no pasó nada, un incidente que me marcara la fecha, pero
creo que estaba estudiando, o fue cuando empecé a dar clases en la universidad, sobre que leí que las empresas publicitarias se habían autorregulado para no decir cosas que no fueran ciertas o exagerar algo que no era ético, ¿verdad? O sea, hablar de un producto que tenía tales o cuales características, pero no exagerarlas, que no pareciera una publicidad engañosa. Así, de fácil y sencillo. Entonces empezaron a autorregularse. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros en función precisamente de cómo evitar que se nos achaque a las grandes empresas, a las medianas empresas, a todo comerciante que nos estamos aprovechando. Hay que autorregularnos. Recuerde usted que aquí hay una cosa muy interesante. En la literal I del artículo 119 habla de la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno, de exportación, para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Bueno, aquí hay otra cosa interesantísima. Una vez más, autorregularnos. Sí, no produzcamos algo. Claro, alguien puede decir, mire, la tecnología que ahora se destruye en tanto tiempo, ya sean teléfonos, todos los aparatos eléctricos que tienen una vida útil determinada, esa la determina el fabricante, por supuesto, y nosotros solo somos revendedores, pero también ocultamos esa parte, engañamos al consumidor, le queremos vender algo como que no es tan cierto, pero el vendedor cae y le aumentamos el precio. Y entonces, cuando eso pasa, se supone que entonces aparece la DIACO. Defensa del consumidor. Ojo, defensa del consumidor. Pero ¿saben ustedes que dentro del mandato que tiene la DIACO es informar al consumidor de sus derechos? ¿Y hace eso la DIACO? No lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto para ello. Entonces se vuelve como un policía que le dicen, mire, vaya a averiguar por qué están subiendo los precios de tal cosa. Y van a averiguar. Hace poquito, un amigo que platiqué con él me decía, es que aquí vino la DIACO a preguntar que por qué habíamos subido nosotros el precio del tomate. Nosotros no subimos el precio del tomate. Ya fueron a averiguar los de la DIACO con los que venden los insumos, por qué le subieron el precio a los insumos, fertilizantes y todo lo que se necesita para cosechar o para sembrar y cosechar el tomate. Ahí es donde está el aumento, no en el producto final que quieren que lo dé a un precio en el que no cubro mis costos. Una vez más, importante, interesante. Entonces, el consumidor realmente tiene un poder muy grande, porque al final es quien debería de decidir si compra o no compra. Pero el consumidor lo que quiere, grita, es que demanda del gobierno que le baje los precios, que le ordene al empresario que baje los precios. Y aparece un gobierno populista donde culpa a esos malos políticos de la corrupción y que culpa de ellos la canasta básica ahora está aumentada en su precio. De veras, no hay duda que creemos y estamos seguros, o al menos eso es lo que ellos piensan, que le están hablando a un pueblo ignorante, que no entiende. Y por supuesto que ellos sí tienen claro y creen a pie juntillas que la población no entiende. Y es posible que eso haya sido antes. Pero hoy, acabo de mencionar, más de 26 millones de celulares en Guatemala. Gente que a mí me extraña y los miro y digo, pero ¿cómo pueden tener otros 3 teléfonos? Pero bueno, los tienen, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa importantísima para que nosotros vayamos desmenuzando todas estas cosas que les he platicado, que prácticamente pues es lo mismo que digo en mis clases en la universidad, pero hoy las he trasladado a este medio para que usted pues me siga en función de las ideas y que podamos hilvanar ese conocimiento tan importante para que no nos engañen.
proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si el el inciso K del artículo 119 dice proteger la inversión de capital, el ahorro y la inversión, quiere decir que somos capitalistas. Y eso es una aberración decir, ¿y usted es capitalista, pues? Si los capitalistas son los que tienen el pisto. No, señores, el capitalista es aquel que tiene un su poquito de capital. ¿Ah? El capitalista es ese comerciante que es informal, a quien hoy, pues, de alguna forma le prestan un capital diario y le cobran unos intereses exorbitantes, y sobre todo extranjeros, donde le dan un capital de 1,000 quetzales y al final del día tiene que pagar 1,200, imagínense qué porcentaje de interés, tiene que devolver 1,200, pero él espera que con esos 1,000 quetzales por lo menos hacer 1,500, paga 200 y le van a quedar 300 de ganancia en el día. Así funcionan los mercados, así funcionan muchos negocios en la economía informal, y el gobierno se está preocupando de ello. ¿Sabe? Pues, asumimos que lo ha de saber, pues. Pero ¿y entonces? ¿Dónde está el Ministerio de Economía para que velemos por esa situación? Bueno, mis amigos, el tiempo pues es inclemente, pero no quiero dejar de mencionar, ya otro día hablaremos precisamente por qué fracasan. ¿Por qué fracasan los países? Este libro fue escrito entre el año 2012 y 2013, obviamente, bueno, fue cuando fue publicado, perdón, haber empezado a escribirse muchísimo antes. Y me llamó la atención que el autor o los autores de este libro fueron premiados ahora o reconocidos como premio Nobel. Pues 2 teóricos de la economía que no tienen una empresa, que nunca han gastado un centavo, no han invertido, no tienen un capital, no saben lo que es pagar un sueldo a fin de mes, pero hablan de economía desde el punto de vista teórico y académico, que lo respeto. Pero me llamó la atención, porque de la esclavitud a Jim Crow, fíjese bien, en la página 412, y me llamó la atención porque dice, en Guatemala, las instituciones extractivas persistieron desde la época colonial hasta los tiempos modernos, bajo el firme control de la misma élite. Falso. Cualquier cambio en las instituciones era resultado de adaptaciones de entornos cambiantes, como sucedió con la apropiación de tierras por parte de la élite, motivada por el boom del café. Bueno, hoy el 37% del Producto Interno Bruto lo generan las exportaciones de café. Fíjese bien, pero eso aquí no lo explican ellos. Y de aquí ya cambian, pues esto es lo único que mencionan de Guatemala, y de aquí ya se van a las instituciones del sur de al sur de Estados Unidos, fueron extractivas de forma similar hasta la guerra civil. La economía y la política estaban dominadas por la élite del sur, los propietarios de las plantaciones con grandes posesiones de tierra y esclavos. Estos no tenían derechos políticos ni económicos, en realidad tenían pocos derechos del tipo que fuera. Y aquí se van por otro lado y dejan de mencionar a Guatemala. Muy bien. Ya voy a analizar esto en otro programa. Empresarios centroamericanos y apertura económica. Este libro me lo encontré cuando anduve por INCAE, también hace muchísimos años, y me llamó la atención. Conocí a Forrest Corbin y a Fernando Sánchez, que son los autores de este libro, en INCAE. Y entonces resulta que yo les pregunté en ese momento cómo era que habían realizado este libro. Interesantísimo, ¿verdad? El tiempo se me agotó, pero quiero mencionarles a ustedes una parte que subrayé, porque creo que sí es importante, que la comente rapidísimo, precisamente, mire pues cómo son las cosas cuando uno las busca, no aparecen, que la tenía marcada, ahorita va a aparecer. Entonces, pero es importante porque realmente me llamó muchísimo la atención. Cuando un empresario fuerte
tiene algún problema, él no lo presenta a la gremial, sino que levanta el teléfono y habla con el presidente. Estos empresarios hace tiempo que se alejaron de las gremiales, pues estas no les brindan los servicios que ellos requieren y en su mayoría se han limitado a funcionar como grupos de presión, un trabajo que hace más eficiente, y el trabajo se hace más eficiente con una llamada de teléfono. Claro está, ¿verdad? Entonces, en México, un señor Slim, pues llama por teléfono y le dice, aquí en Guatemala no sé quiénes llaman por teléfono, pero al final eso genera también una política de gobierno de hacerse indispensable para que el empresario fuerte me llame y entonces negociamos con mi poder político y con el poder económico. De esta forma, entonces, la función clásica de las gremiales como grupo de presión ha sido superada ya por las relaciones y gestiones individuales de algunos empresarios muy poderosos del Istmo. Este libro no es también algo, o sea, esto pudo haber pasado, puede ser que esté pasando, pero estamos hablando que este libro fue en el año 2000, cuando hace 24 años. ¿Qué tanto han cambiado las cosas? Tendremos oportunidad para seguir platicando con ustedes y contarles. Mientras, pues salud por la libertad de empresa y la economía de mercado. Esperemos que el año venidero pues nos traiga precisamente un crecimiento económico. Pero quien lo produce, quien lo logra, somos los que estamos defendiendo la libertad de empresa, la economía de mercado y lo que podamos invertir en nuestro país, porque creemos que podemos ser un país verdaderamente desarrollado. Tenemos todas las condiciones, tenemos todas las características, pero tenemos que cambiar de forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas. No podemos seguir aislados con ideas retrógradas que lo único que nos hacen es eso, retroceder. No, aquí nada de socialismo del siglo XXI. Aquí es capitalismo del siglo venidero. Eso es lo que necesitamos. Y ojo, las cosas están cambiando. Muchísimas gracias, mis estimados amigos. Un servidor de ustedes, Carlos Córdoba. Recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien.